entonces ahí voy a agradecer que se pongan ahí, levanten su mano los apoyos para lectura el día de hoy. Vamos a retroalimentar un poco la clase de ayer. Hablábamos en la clase de ayer precisamente de la sucesión testamentaria. Indicábamos que habían ciertos requisitos para que se dé esta sucesión testamentaria y quisiera que alguien tomara el micrófono y me indicara cuáles son esos 4 requisitos que analizamos ayer para que se dé la sucesión testamentaria. ¿Ninguno? ¿No se recuerdan? Era necesario que hubiese una persona fallecida, era necesario que esa persona fallecida hubiese realizado su testamento, es necesario también que la persona que resulte una persona beneficiada. Y vamos a verificar, por favor, que en la plataforma ya aparece en el documento que estamos viendo el día de hoy, junto con el que les hablé anoche, que era importante su lectura por el contenido del mismo. Entonces, vamos a iniciar. Claudia, gracias por siempre estar ahí apoyando. Hablábamos el día de ayer de el testamento. Hablábamos de las características del testamento y vamos a verificar entonces las incapacidades para suceder en el testamento. Entonces voy a agradecer, Claudia, que por favor le demos lectura a la última definición del testamento y a las características. Muy bien, licenciada, con mucho gusto. El testamento es un documento legal mediante el cual una persona conocida como testador establece cómo serán distribuidos sus bienes y asuntos personales tras su fallecimiento. Características. Acto mortis causa. En virtud que es necesaria la muerte del causante para tener efecto. Acto unilateral. Porque es la voluntad de una sola persona. Acto personalísimo. Es un acto puramente personal, no lo puede hacer otra persona. Solemne, ya que llena todos los requisitos requeridos por la ley. Acto revocable. Puede ser modificado tácita, presunta o expresamente. Acto dispositivo de bienes, ya que implica la total o parcial disposición de sus bienes. Incapacidad para suceder el testamento, según el artículo 926. Los ministros de culto, a menos que sean parientes del testador. Los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testado en su última enfermedad, salvo que sean parientes. El notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales. El tutor o protutor. Las instituciones extranjeras. Ok, gracias, Claudia. Démosle lectura, por favor, al artículo 926. Muy bien. Específicamente en el artículo, en los numerales 4 y 5. Muy bien, con gusto. Aquí está. Artículo 926. Incapacidades para suceder por testamento. Son incapacidades para suceder por testamento. 4. El tutor, el protutor y los parientes de ellos si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueren parientes del pupilo, y las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. ¿Eran esas las que tenía que leer? Sí, Claudia, muchas gracias. Gracias. Entonces podemos establecer que lo que aparece en la incapacidad para suceder el testamento del artículo 926 del Código Civil son específicamente esas 5 circunstancias. Entonces, los ministros, aquí incluye los sacerdotes también, a menos que sean parientes del testador. No podría una persona testar a favor de su pastor o de su sacerdote, porque la misma ley lo prohíbe.
En relación a los médicos y cirujanos, cuando ellos lo hayan atendido por última vez, a menos que haya un vínculo consanguíneo. Y también el notario que autorice el testamento, pues no puede hacer el testamento ni para él ni para los testigos instrumentales. Y cuando hablamos del tutor o protutor, son las personas que por disposición de ley están a cargo de determinadas personas y ninguna institución extranjera. Entonces, estas serían incapacidades para suceder. Vamos a pedirle a Jeremías, por favor, que nos lea el artículo 927. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. La indignidad de los ascendientes no daña a sus descendientes. Artículo 927. La indignidad del padre o de la madre o de los descendientes no daña a sus hijos o descendientes. Ahora, sucedan por derecho propio o por representación. En este caso, ni el padre ni la madre tienen sobre la parte de la herencia que pasa a sus hijos los derechos de administración que la ley reconoce en favor de los padres. Gracias, Jeremías. Entonces podemos entender, podemos analizar del artículo 927 del Código Civil que en el tema de la representación, si los padres son indignos de recibir una herencia, pues en representación de ellos pueden ser los hijos y que esta indignidad no va a afectar a los descendientes. Entonces, por ejemplo, fallecen mis papás y mis 3 hermanos y yo somos herederos, pero yo en algún momento acusé a mis padres de maltrato. Entonces yo soy indigna de recibir esa herencia porque pues hubo una denuncia previa de un delito cometido en mi contra. Y eso me hace indigna, pero mis hijos pueden reclamar mi parte por representación. ¿Estamos claros? Quiero creer que sí. Gracias, Eduardo. Muy bien. Importante, ya que vamos por este artículo, que leamos el artículo 928. Por favor, Jacqueline Canel. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Artículo 928. Acción por indignidad. Solo puede deducirse acción para declarar la indignidad del heredero dentro de 2 años de que el indigno esté en posesión de la herencia o legado. No se podrá intentar esta acción contra sus herederos si no se ha iniciado durante la vida de éste. No produce efecto la acción de indignidad contra tercero de buena fe. Gracias, Jacqueline. Entonces establecemos que para poder plantear de parte de los herederos, acordábamos en la clase pasada que es complicado el hecho de presentar una nulidad del testamento porque quienes van a heredar tienen conflicto entre ellos mismos y empiezan a colocar denuncias unos contra otros. Esto hace que eventualmente un testamento pueda resultar inválido y entonces, una vez llevado un proceso sucesorio y cualquiera de las personas establecidas dentro de la ley o fuera de ella quisieran presentar una acción de indignidad, tienen 2 años para poderla presentar desde que el heredero está en posesión o de los bienes de la herencia o del legado. Hablábamos que la diferencia entre legado y entre herencia es que cuando hablamos de la herencia hablamos de la totalidad del patrimonio y cuando hablamos de legado una parte específica del mismo. Aquí tenemos entonces, según las clases de testamento que regulan los artículos 954 al 976 del Código Civil, se dividen en 2, en comunes y en especiales.
Cada uno de estos tiene una subdivisión. Los comunes se dividen en el abierto y el cerrado. Y los especiales tenemos el militar, el marítimo, el testamento que está en un lugar incomunicado, el del preso, el del extranjero. Y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Estuardo, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Clasificación de testamento. Inciso A, comunes. Abierto. Es el que se otorga en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quienes quedan enterados de lo que dispuso el testador. Características. Número 1. Es fundamentalmente notarial. Artículo 955 del Código Civil. Número 2. Publicidad forzosa. Artículo 956. Número 3. Protocolización protocolación. Formalidades. Número 1. En escritura pública. Número 2. Requiere testigos. Número 3. Es un solo acto. Número 4. Sin interrupción. Solemnidades del ciego, artículo 957, del sordo, artículo 958, del mudo, artículo 961. Únicamente. Gracias. Hasta ahí. Vamos a dejarlo ahí. Entonces tenemos que la primera clasificación que se realiza en el Código Civil de conformidad con el artículo 954 es comunes y especiales. Y dentro de los comunes, el abierto y el cerrado. El abierto es cuando la persona llega a la oficina del notario, manifiesta su deseo de otorgar su testamento. El notario tiene 2 testigos hábiles en el ejercicio, que son testigos instrumentales, y entonces se procede a faccionar en la escritura pública el testamento. Veamos entonces sus características de conformidad con la ley. Sandra, por favor, artículo 955 del Código Civil. Muy bien, buenas noches, licenciada, compañeros. Artículo 955. Testamento en escritura pública. El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Gracias por la lectura. Entonces tenemos que, como requisito fundamental, es que es notarial. Debe faccionarse frente a un notario hábil en ejercicio de conformidad con el Código de Notariado. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 42 del Código de Notariado. Vamos entonces al artículo 956. Por favor, Lainey. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 900. ¿Qué dijo? Disculpe, licenciado. 956. Gracias. Artículo 956. El testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código de Notariado. Gracias, Lainey. Entonces tenemos que en ese momento el testador le indica al notario todas las disposiciones de última voluntad. El notario las facciona y las imprime en el protocolo en presencia de esos 2 testigos y entonces se procede a la firma. Todos los testamentos abiertos deben ser extendidos sus testimonios en plica. Quiere decir que van a estar, el notario le va a sacar una copia de la escritura firmada por el testador y la va a doblar y la va a colocar en un sobre. A eso se le llama plica, el contenido
el testimonio va a estar dentro de una plica y en la parte externa de la plica o del sobre va a establecer este testimonio del instrumento público número tal que autoricé en esta ciudad el día tal, y entonces hace constar que contiene el testamento como un abierto de la persona y que se encuentra en las hojas de protocolo del número tal al número tal en los folios tales. Y hace constar también que se le colocan los impuestos establecidos en la ley, que es un timbre notarial de 25 quetzales al sobre de la plica, que es el impuesto que de conformidad con la ley debe establecer. Después, hablas precisamente de la protocolización o protocolación. Esto se va a dar cuando sea el otro tipo de testamento y lo vamos a ir viendo en forma más específica. Pero las características es que debe de ser notarial, debe de constar la publicidad forzosa en el sentido de que se va a dar lectura cláusula por cláusula y el testador tiene que dar la anuencia a que esa es su última voluntad. Y la protocolización o protocolación porque consta en el protocolo. Establece también que es en un solo acto, que es sin interrupción, precisamente porque en ese momento el notario no debe de ser de alguna manera llamado, ni haber recibido ninguna llamada telefónica, ni siquiera ver su celular, porque es un solo acto y es sin interrupción. Inicia, redacta el testamento y donde ya lo firma y le entrega un testimonio al testador, entonces se lleva a cabo sin interrupción. Veamos las solemnidades de las que habla el artículo 957 en relación al testimonio del ciego. Por favor, Jacqueline. Perfecto, licenciada. 957, ¿verdad? Correcto. Perfecto. 957. Testamento del ciego. En el testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído en alta voz 2 veces, la primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegidos al efecto por el testador. Se hará mención especial de esta circunstancia. Gracias por la lectura. Entonces podemos entender que en este testamento, cuando el testador sea una persona no vidente, va a incluirse un testigo más, un testigo instrumental. Entonces aquí estamos ante 3 testigos instrumentales. Y este testamento debe leerse 2 veces. Uno por el notario y otra por el testigo que elija el testador. Recordemos que es no vidente. Veamos entonces las formalidades o solemnidades del testamento del sordo en el artículo 958. Por favor, Zoila. Artículo 958. Testamento del sordo. Si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer el mismo en voz inteligible, el instrumento, a presencia del notario y testigos, lo que se hará constar. Ok, entonces él mismo lo va a leer, porque como lo que él tiene es que no escucha. El que no escucha no quiere decir que no pueda leer o que no pueda hablar, porque hablamos de limitaciones específicas. 1, solo es ciego. 2, solo es sordo. Y ahora veamos entonces en el artículo 961. Lo relativo al testamento del mudo. Por favor, Jeremías. Con mucho gusto. Artículo 961. Los que no pueden hablar, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado, pero
Tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. Entonces, para el testamento del mudo se van a aplicar las formalidades del testamento cerrado, que es el que vamos a analizar a continuación. Veamos entonces, por favor, Lainey. Sí, licenciada. Cerrado. Es cuando el testador, sin revelar su última voluntad declarada, presenta el pliego que la contiene a las personas que ha de autorizar el acto. Características. Número 1. Secreto material de las disposiciones testamentarias. Número 2. Carácter notarial. Número 3. Protocolación. Formalidades. Testamento en una cubierta cerrada, en presencia del notario y testigos, sobre la cubierta el acta de otorgamiento. Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Este testamento cerrado es cuando una persona llega a la oficina del notario y le entrega un sobre y le indica que ese sobre contiene su testamento. El notario no va a tener conocimiento del contenido hasta el momento en que éste se abra posteriormente al fallecimiento del testador. Veamos entonces las formalidades que están reguladas en el artículo 959. Por favor, Jacqueline. Artículo 959. Formalidades del testamento cerrado. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y, además, las siguientes. 1. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. 2. En presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene un testamento y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena. Y si por no poder firmar, lo ha hecho a su ruego otra persona, cuyo nombre expresará. 3. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento, dará fe de no haberse observado las formalidades legales. 4. Extendida y leída el acta. La firmarán el testador, los testigos, los intérpretes, si lo hubiere, y la autorización el notario con su sello y firma. Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más, designado por él mismo, firmará su ruego. Entonces vamos a establecer que las formalidades para ese testamento cerrado es que sobre la plica, que eventualmente sobre el documento que presente el testador, el notario va a hacer esas anotaciones sobre el sobre, porque el notario no va a poder conocer el contenido hasta el momento, repito, en que se dé el proceso sucesorio, se faccione o se señale la Junta de Herederos, y en la Junta de Herederos es obligación leer el testamento para conocer las disposiciones de última voluntad. Vamos a establecer que en el artículo, vamos a establecer, aquí hay un pequeño cuadro que establece los testamentos especiales del Código Civil. Tenemos el testamento del ciego y tenemos los requisitos. Interviene un testigo más, quiere decir que son 3 testigos. El notario debe dar 2 lecturas al testamento abierto. En el testamento del sordo lo va a leer él mismo con voz inteligible. Hay 2 testigos y la lectura es en presencia del notario y los testigos. El testamento militar está regulado de los artículos 965 al 966 y establece que debe de otorgarlo ante un oficial cuyo mando se encuentre. Tienen que haber 2 testigos y después deben remitir ese testamento al cuartel general del Ministerio de Defensa
y ser homologado por un juzgado de primera instancia. Veamos entonces, por favor, Lainey, el artículo 965 del testamento militar. Artículo 965. Testamento militar. Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentre. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se halle en país extranjero. Si el testador estuviera enfermo o herido, podrá otorgarse ante el facultativo que lo asista o ante un oficial de cualquier categoría. Si estuviese en destacamento, ante el que manda éste, aunque sea subalterno. En todos los casos de este artículo será necesaria la presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir, y si el testador no puede firmar, lo hará por él cualquiera de los 2 testigos. Gracias. Entonces podemos establecer que no hay limitación para otorgar testamento. Tenemos esos testamentos generales y esos testamentos especiales. En este caso, cuando hablamos de los militares, tomemos en cuenta que ahora, no sé si ustedes ven las noticias, pero se establece que va a haber una unión de trabajo contra la corrupción entre la Policía Nacional Civil y básicamente los militares. Y de esta forma, pues ellos cuando están en destacamiento quiere decir que tienen que pasar a hacer turnos y están recluidos en un lugar de donde no pueden salir porque están prestando su turno en ese lugar. Ese es un destacamiento. Ahí duermen, ahí comen, ahí marchan, etc. Si eventualmente estuvieran enfermos, padecieran de alguna enfermedad grave, los hirieran en combate, por ahí un atentado, entonces ellos están facultados para poder otorgar su testamento bajo estas condiciones. Incluso establece ahí antefacultativo, quiere decir el médico que lo esté atendiendo. Veamos el artículo 966 para poder continuar con el testamento militar. Por favor, Jeremías. Correcto. Artículo 966. El testamento otorgado con arreglo al artículo anterior deberá ser remitido con la brevedad posible al cuartel general y por este al Ministerio de la Defensa. Si el testador hubiere fallecido, el ministro remitirá el testamento al juez del último domicilio del difunto y no siéndole conocido a cualquier juzgado de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala para que de oficio cite a los herederos y demás interesados en la sucesión. Continuemos, Jeremías. Nos falta el último párrafo. Vamos a apoyar ahí a Jeremías y el último párrafo establece que estos deberán solicitar, o sea, las personas que... el sistema, Lick. Ok, no tenga pena, Jeremías. En el último párrafo establece que estos, o sea, las personas que son llamadas a la sucesión, van a solicitar que el testamento se protocolice en la forma prevista en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí pueden ustedes colocar, por favor, en el, donde establece Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 472. El artículo 472 del Código
Procesal Civil y Mercantil establece lo siguiente. Artículo 472, protocolización del testamento. Acto seguido, el juez dictará resolución mandando protocolizar el testamento y lo entregará al notario que designe la mayoría o, en su defecto, al que decida el propio juez. El notario podrá expedir luego los testimonios que fueren solicitados por los interesados. Entonces, tienen que aprender a relacionar sus leyes con los artículos que son necesarios para poder entender de dónde va un artículo en cuanto hablamos del proceso. Entonces ahí lo tienen que integrar con el artículo 472 del Código Procesal Civil y Mercantil, y en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 472, tienen que colocar el artículo 966 del Código Civil para interrelacionar esos artículos. Vamos ahora con el testamento marítimo. Por favor, Estuardo Santos. Artículo 967, testamento marítimo. Correcto. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones, en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan al testador, el comandante del buque o el que haga sus veces pondrá a veces su visto bueno. En los buques mercantes autorizará el testamento el capitán o el que haga sus veces, con asistencia de 2 testigos como se expresa anteriormente. En uno y otro caso, los testigos se elegirán entre los pasajeros si los hubiere. Gracias. Entonces tenemos que en alta mar también las personas pueden otorgar su testamento si de repente un mal clima, de repente alguna amenaza, alguna enfermedad, entonces ellos pueden otorgar su testamento de la forma que establece el artículo 967. En el artículo 968 establece que deben ser autorizados por quien deba sustituirlos en el cargo, observándose lo dispuesto en el artículo anterior. Esto hace alusión al testamento del contador del buque de guerra y del capitán de mercante. En el artículo 969 establece que los testamentos abiertos hechos en alta mar deben ser custodiados por el comandante o por el capitán y que harán mención de ellos en el diario de navegación. Cuando se va en un barco, eventualmente cada día hacen un resumen de todo lo que ha pasado. Entonces, esta acción de redactar o faccionar un testamento debe estar incluida. Y en el artículo 970 establece que en testamento hecho en el mar es nula toda disposición a favor de cualquier persona que ejerza autoridad a bordo, a no ser que sea pariente del testador. Por ejemplo, el capitán, que eventualmente el capitán vaya a ser quien resulte heredero o legatario, eso es prohibido a menos que sean familiares por el tema de la protección familiar en cuanto a los bienes de una persona. Después tenemos en el artículo 971 un testamento en lugar incomunicado. Glinder, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Con gusto. Artículo 971. Testamento en lugar incomunicado. Los que se hallen en lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán testar ante el juez local y en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. Gracias. Aunque ustedes no lo crean, en este tema de la pandemia del COVID, los jueces de turno tuvieron que presentarse en varias instituciones hospitalarias para faccionar los testamentos de varias personas que al final fallecieron por esta enfermedad. También los presos, los privados de libertad, tienen derecho de testar.
y lo vamos a regular o lo vamos a encontrar regulado en el artículo 972. Sandra, por favor. Artículo 972. Testamento de preso. Si el testador se halla preso, podrá, en caso de necesidad, otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos, a falta de otros, los detenidos o presos, con tal que no sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir. En este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión, a menos que sean parientes del testador. Gracias, Sandra. El siguiente artículo también, por favor, para hacer un resumen general. Artículo 973. Los testamentos especiales a que se refieren los artículos anteriores solo son válidos si el testador muere durante la situación a que dichos artículos se refieren o dentro de los 90 días posteriores a la cesación de ella. Ok, gracias. Entonces, como estos son testamentos especiales, solamente van a surtir efectos jurídicos si las personas que los faccionan fallecen 3 meses posteriores a poderlos hacer. De lo contrario, estos testamentos perderían su validez y las personas ya en tierra deben de ir donde un notario a faccionar sus testamentos de conformidad con la ley. Entonces, estos son especiales por circunstancias específicas ante una gravedad, ante una posible fallecimiento por una enfermedad en estas condiciones. Veamos ahora los testamentos en el extranjero. Por favor, Jacqueline. Artículo 974. Testamento en el extranjero. Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional, sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero, con sujeción a las leyes de la nación a que el buque pertenezca. Continuemos con el artículo 975 y 976. Está bien. Artículo 975. No será válido en Guatemala el testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde se hubiere otorgado. Artículo 976. También podrán los guatemaltecos que se encuentren en país extranjero otorgar testamento abierto o cerrado ante el agente diplomático o consular de esta república residente en el lugar del otorgamiento, si fuere notorio. Si fuere notario. Notario, Gracias. sí, perdón. Gracias. Entonces, testamento en el extranjero. Se va a permitir a los guatemaltecos poder realizar su acto de última voluntad siempre y cuando las leyes de esos países no contradigan o no choquen con las leyes guatemaltecas. Por eso hace alusión específicamente a que no se va a permitir el testamento mancomunado si se hiciera en otro país y ese país lo permite. Entonces, siempre va a ser aceptado en Guatemala en relación a la legislación, solo si el país lo permite. Si el país no lo permite, hablemos, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En varios lugares de Europa, en varios lugares de Estados Unidos, esta circunstancia es legal, pero aquí en Guatemala todavía las leyes no han cambiado y entonces es prohibido. Si unas personas guatemaltecas contraen matrimonio en cualquier estado de los Estados Unidos que lo permite y vienen a Guatemala queriendo que se inscriba su matrimonio, no va a ser posible porque la ley guatemalteca no reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, es aplicable a los testamentos. Lo que el país de Guatemala prohíbe, aunque se permita en otros países, no va a ser reconocido y no va a ser aceptado. Licenciada, yo tengo una duda. A ver, Klinder. O sea, por ejemplo, en el tema del testamento en el extranjero,
para poderlo nacionalizar o para poder darle cumplimiento aquí en Guatemala, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? De hecho, acuérdese que ahorita vamos a establecer, voy con Glinder primero. Eventualmente, como ese documento extranjero, para que entre a Guatemala, tiene que apostillarse. La apostilla, si el país está entre los que suscribieron el Tratado de Viena. Entonces, la apostilla es la certificación de autenticidad del país en donde se realiza ese acto. Si viene a Guatemala, entonces se verifica, un juez puede homologar la legalidad, autenticidad de este testamento y verificar que no se contraponga a las leyes guatemaltecas. Si se contrapone a las leyes guatemaltecas, entonces va a ser imposible poder legalizarlo. Y entonces la persona fallece aquí en Guatemala, sus herederos están aquí, sus bienes están acá, entonces se declara nulo el testamento realizado en el extranjero y se llevaría por un proceso sucesorio intestado. ¿Estamos bien ahí, Glinder? Muchas gracias. O sea que tengo que llevar el documento ante un juez para que él le dé validez, es lo que entendí. Primero sí, está entre la lista del Tratado de Viena, en donde los países tienen apostillado y es reconocido, pues solo lo van a apostillar y de ahí lo van a enviar a un juzgado de instancia civil. Si este país en donde se faccionó el testamento no tiene apostilla porque no suscribieron ese tratado, entonces debe de protocolizarse. Tiene que venir en idioma español, tiene que tener todas las firmas establecidas de autenticidad del país de donde viene para el país que entra. Lo certifica el Ministerio de Relaciones Exteriores y después va al juzgado de instancia para su homologación. Del contenido del mismo se establece la legalidad o ilegalidad del mismo. Ok, muchas gracias, licenciada. Ok, Linda. Por ahí tenemos a Marlon, que establece que qué va a pasar con las mujeres que se casaron en la Embajada de México en Guatemala hace poco. Recuérdense que no importa qué es lo que pase con nacionales guatemaltecos en otros países cumpliendo con las leyes de esos países. Si Guatemala lo prohíbe en su legislación, a nivel nacional, no surtiría efectos legales. Veamos entonces, aquí está lo importante, cuáles son esas clases de testamento que no admite la legislación guatemalteca. Vamos entonces con Glinder. Con gusto, licenciada. Clases de testamentos que no admiten nuestra legislación. Testamento oral. No se acepta en Guatemala, ya que la ley requiere un documento escrito para la validez del testamento. Testamento hecho en estado de emoción violenta o coacción. Cualquier testamento que se realice bajo presión o en un estado de angustia emocional no será considerado válido. Testamento holográfico no firmado. Si un testamento holográfico escrito a mano por el testador no está firmado, no tendrá validez. Testamento sin testigos, si es requerido. Dependiendo del tipo de testamento que requiere la presencia de testigos para su validez, si no se cumple estos requisitos, el testamento no será válido. Testamento revocado. Cualquier testamento que haya sido expresado revocado por el testador no tendrá validez. Gracias, Glinder. Entonces ahí tenemos las clases de testamentos que no va a admitir nuestra legislación. Es lógico que un testamento oral no pueda ser
válido porque las palabras no pueden permanecer en la memoria de una persona que puede dar fe. ¿Qué pasa si la persona que lo escuchó fallece antes del testador? Pues entonces se pierde el testamento oral. Entonces no es una forma, en la ley todo debe de ser probado y estamos hablando de escrito. Todo lo que esté establecido, y aquí hablamos no solo del testamento como un contrato unilateral, sino también como cualquier contrato y cualquier circunstancia que devenga la intervención de tribunales realizado por presión o en un estado de emoción violenta, bajo presión, etcétera, todo va a ser declarado nulo. Si no está firmado, pues obviamente cualquiera, yo puedo redactar un testamento de mi puño y letra, pero si no lo firmo, eventualmente no va a tener validez. De ahí nos hemos dado cuenta que los testigos necesitan, los testamentos especiales necesitan para su validez testigos. Si no están esos testigos, si no se redacta de esa forma, entonces vamos a entender que no es válido. Y obviamente yo les conté que cualquier persona en vida puede hacer tantos testamentos como quiera. Y entonces, cada vez que realiza un testamento, revoca el anterior. Y una de las cláusulas que son obligatorias en los testamentos posteriores es el testador manifiesta que revoca los testamentos que haya otorgado con anterioridad en virtud de ser la fiel expresión de su deseo de última voluntad. Y entonces ahí automáticamente está revocando los anteriores. De todas maneras, vamos a ir viendo artículos específicos en donde se puede establecer que automáticamente si aparecen 5 testamentos con diferentes fechas, el más reciente va a ser al que la ley le va a dar prioridad y el que va a respetar. Hoy les tengo Licenciada, una consulta. Adelante, Glinder. Perdone, licenciada. Con el testamento que dice que la ley no lo acepta de forma oral. Habrá algunos países donde sí lo acepten y si aquí en Guatemala, aunque sea frente a un abogado, tampoco es aceptado. No, no es aceptado porque por eso, primero, el abogado, vamos a diferenciar las funciones de cada uno. El abogado y el notario tienen funciones completamente diferentes. El abogado va a estar presente en todos los acontecimientos en donde haya conflicto, donde haya litigio, donde haya controversia, donde haya pelea, riña, molestia. Y el notario va a actuar en todos aquellos actos en donde todas las personas están de acuerdo, que son requisitos específicos. Entonces, vamos a suponer que Eileen viene conmigo y de viva voz me quiere faccionar que yo faccione su testamento, pero si él me lo dice a mí de viva voz y yo no lo escribo y él lo firma, ¿a quién se le puede garantizar que lo que él me dijo era la fiel expresión de sus palabras? No tenemos cómo probarlo y vamos a suponer que voy con Glinder, él me va a pasar dejando a mi oficina porque hicimos el testamento en su casa. Entonces, cuando vamos para mi oficina, vienen y tenemos un accidente y ambos morimos. Entonces, el testamento se perdió porque yo era la persona a quien él se lo contó de forma verbal y yo me morí. Entonces, ¿qué va a garantizar que realmente sea eso lo que él quería? Entonces, sí es necesario que conste por escrito, sí es necesario que se firme y sí es necesario porque en la parte final del testamento, en la cláusula de cierre del testamento, establece que se leyó una por una las cláusulas y que él entendió y estableció que esa era su fiel voluntad. Les voy a traer para la clase de mañana un testamento o se los voy a enviar por la página para que ustedes puedan leerlo. Yo le preguntaba esto, licenciada, porque he visto en algunos casos donde ya la persona ya está fallecida y el notario hace el acta y todavía como que le van a sacar la mano al difunto y le ponen la huella ahí del difunto en el testamento.
Vamos a establecer, Glinder, que esas son prácticas depravadas en el ámbito del notariado. Considero que todos tenemos principios, todos tenemos valores y no vamos a negar tampoco que en el gremio hayan personas insensatas que por cualquier cantidad vendan su trabajo y redicen falsedades en los documentos y aún así lo establezcan. Entonces, si una persona fallece, simple y sencillamente no podemos faccionar un testamento, ir a sacarle la mano, poner una impresión dactilar y de ahí que firmen 2 testigos que van a ser sus amigos de ellos mismos. No podemos hacerlo. Ante todo, pienso que cuando nosotros sabemos muy bien de qué estamos hechos, no vamos a permitir realizar ese tipo de acciones. Y van a encontrar ustedes en su vida profesional un maletín con cualquier cantidad de dinero que va a comprar su conciencia. Pero el hecho de poder andar uno en la calle, poder ver de frente a cualquier persona y no tener nada tachable en su vida que haga que baje la mirada, es un orgullo, y es un orgullo que uno transmite a los hijos, a las personas que más quiere, y es honrar a los padres. Entonces, sí lo hacen unas personas, pero ni ustedes ni yo vamos a poner esas prácticas, porque vamos a ser profesionales, porque somos, en mi caso, profesionales probos que actuamos con ética, con principios, con valores, y no solo los que traemos desde casa, sino los que nos impone también la ética del abogado y el notario. Ya está por ahí el enlace y vamos a ver los mensajes para el día de hoy. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Imagínense si eso considero yo que es de ustedes, entonces ustedes tienen que estar seguros de que lo que están haciendo lo están haciendo bien. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar. Y entonces con eso cerramos nuestra clase del día de hoy. Ya coloqué 2 documentos en la plataforma. Mañana seguimos con la lectura de estos porque este tema del proceso sucesorio y todo lo que conlleva es importante. A ver, Willy. Licenciada, buenas noches. ¿Será que podría hablar con usted un momento terminando las clases? Pues van a ser 5 minutos. Glinder tiene su mano levantada. Okay. No, licenciada, era para que me tomara en cuenta ahí para leer, pero ya estamos con la clase, ¿verdad? Muchas gracias. Y Feliz mañana, noche, que esté bien. Gracias igualmente. Feliz noche para todos y cada uno de ustedes. Por favor, lean, descarguen los documentos, léanlos y vamos a verificar cuáles son las dudas en relación a eso. El documento que les puse de familia y sucesiones es muy importante, es derecho comparado y es precisamente para tocar estos temas de lo que sí se permite en un país y no es permitido en Guatemala. Así que tengan la mejor de las noches, que logren descansar, un excelente día mañana para todos y nos vemos más noche. El día de mañana. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche a todos. Feliz noche, Lee. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Willy, dije yo, ¿qué pasó que se fue? Ahí está. Muy Sí. bien. Edgar, Jeremías, feliz noche. Muchas gracias a todos. Jordi, por ahí vi su mensaje de las notas. Fíjese que solo estoy esperando que Jonathan verifiquemos el tema de las tareas para poder publicar. Bueno, Lick, gracias.
Ok. Feliz noche. Willy, Zulma, Oscar, José.